Hola, dentro del simulador para rendir la prueba, hay algunos ejercicios que nos hablan sobre identificar ideas en el texto. Este es uno de ellos, cuando habla acerca de identificar el enunciado que contenga la intención comunicativa del discurso. Cuando hablamos acerca de la intención comunicativa, se refiere, bueno, al propósito, al objetivo que se mantiene en el texto, que ya nos van a ofrecer a continuación. En ese sentido, el enunciado se encuentra entre las opciones. Bueno, menciona el texto. Durante la ceremonia de premiación de un concurso nacional de literatura, la ganadora del primer lugar dirigió a los asistentes al evento las siguientes palabras. Es motivo de mucha alegría para mí recibir hoy este premio. La novela, por la que hoy soy galardonada, ha sido el resultado de un trabajo y un esfuerzo indescriptibles. Es la consecuencia de un periodo de mi vida muy duro en el que inclusive tuve que asistir al psiquiatra. Este texto que aquí les presento es la conclusión de 3 meses intensos de escritura en los que me volqué de lleno al libro, al que inyecté emociones propias con las que me tuve que enfrentar. Me encuentro muy agradecida con el premio que recibo. Sin embargo, quiero recordarles a los que están interesados en la creación literaria que la tarea de escribir es una lucha con nuestros miedos y debemos estar preparados. Bueno, dentro de los aspectos a tomar en cuenta del texto, se menciona acerca, primero, sobre la alegría de recibir el premio, pero después menciona una serie de detalles. Menciona, por ejemplo, que es la consecuencia de un periodo de su vida bastante duro, que incluso tuvo que asistir al psiquiatra. Otros detalles a tomar en cuenta es que en este caso, por ejemplo, le tomó 3 meses terminar el libro. Entre algunos aspectos son los más importantes en cuanto a que fue producto de una experiencia que resultó traumática y también al tiempo que empleó para poder construir el texto. ¿Qué nos dicen las opciones? Agradecer a los organizadores del evento por el reconocimiento de su labor literaria. Si bien es cierto, una de las partes del discurso, de hecho la primera parte menciona que le daba alegría recibir el premio, no engloba todo el texto. La otra opción, manifestar cuáles son las implicaciones que están inmersas en el arte de la escritura. En este caso, esta segunda opción habla o aborda los temas más específicamente. Al hablar, por ejemplo, de asistir al psiquiatra, de que fue el libro un producto de un periodo traumático de su vida y también del tiempo que implica en todo caso terminar el texto. En ese sentido, pues son las manifestaciones que van inmersas en el periodo o en el arte de escribir un libro. Informar, dice la tercera opción, sobre el tiempo que puede tomar la creación de un texto literario. Como vimos, sí se menciona el tiempo, pero solo en una parte. Y la cuarta opción menciona narrar un suceso de su vida para que sus lectores puedan conocerla mejor. Si bien hace alusión a que un periodo de su vida fue traumático y la inspiró para crear el texto, no es ese el enunciado como tal. Entonces, la opción correcta es manifestar cuáles son las implicaciones que están inmersas en el arte de la escritura. Al principio menciona, por ejemplo, que se siente agradecida por recibir el premio, después menciona sobre un periodo bastante duro de su vida, después menciona acerca de, bueno, que tuvo que asistir al psiquiatra y por último el tiempo que le demandó escribir el libro. Un siguiente ejercicio de lengua y literatura nos menciona, con base en las premisas, se identifica la consecuencia lógica. En este caso, por ejemplo, debemos tomar en cuenta los principios que rigen la lógica, tomando en consideración, por ejemplo, que todo vaya teniendo una coherencia al momento de unir las ideas. La primera premisa nos manifiesta, los metales se caracterizan por ser buenos conductores del calor. Una segunda premisa nos dice, una olla metálica conduce la energía térmica para que el agua hierva. En este caso, por ejemplo, debemos tomar en consideración cuáles son los elementos principales de cada una de las premisas. Por ejemplo, en la primera, en los metales y el hecho de ser buenos conductores de calor. En esencia, son los elementos más importantes de la primera premisa. Lo siguiente, por ejemplo, una olla metálica conduce la energía térmica para que el agua hierva.
Aquí los elementos más importantes o el elemento más importante es una olla metálica. En la energía térmica ya en todo caso se había dicho en la primera premisa. En la tercera manifiesta el oro se usa para elaborar ollas y sartenes. En este caso, por ejemplo, el elemento más importante de esta tercera premisa es el oro. Ya sabemos, por ejemplo, que los elementos como ollas, sartenes están pues englobados en el elemento principal de la segunda premisa. Entonces tenemos, por ejemplo, que los elementos principales de los cuales hay que tomar en cuenta son los metales, que son buenos conductores de calor, que la olla metálica en todo caso permite conducir energía y que el oro se utiliza para, en todo caso, la fabricación de ollas, sartenes, etc. Entonces, veamos qué tenemos entre las opciones. La primera opción nos dice, el sartén no es un buen conductor de energía. En ese sentido, va en contra del principio que se había manifestado, de los principios principales, no los engloba, no los toma en cuenta, solo toma en cuenta a uno de ellos y además lo niega. El segundo dice, por sus características, el oro es un metal. Esta es la opción correcta porque demarca, por ejemplo, tomando en cuenta el elemento principal último, considera todos los demás otros aspectos. Por ejemplo, las características del oro para poder fabricar ollas, sartenes, etcétera, y que a su vez nos permite transmitir energía y que además, por ejemplo, como se utiliza en la fabricación de ollas, de sartenes, se considera en todo caso como un metal. Bueno, el asunto de la tercera opción dice, el oro impide el paso de la energía térmica, el uso de los metales en ollas es innecesario. El oro impide el paso de la energía térmica, es falso como tal, por ejemplo, no engloba la consecuencia lógica y además va en contra de lo que la realidad nos dice. El uso de los metales en ollas es innecesario, va en contra de los principios de la lógica. Básicamente se utilizan los metales para la elaboración de ollas, obviamente otros materiales también, pero en ese sentido, por ejemplo, dentro del contexto de la consecuencia lógica, la opción correcta sería que por las características que presenta el oro, se considera que es un metal. Relacionar. Este ejercicio básicamente consiste en encontrar con qué información llenar los casilleros vacíos. Básicamente en el examen van a ubicar temas distintos. Aquí ubican, por ejemplo, los géneros literarios. Por lo tanto, hay que tener una capacidad de organización rápida en cuanto a los temas que nos ubican. Particularmente se ofrece siempre un texto del cual se debe extraer la información. En ese sentido, pues debe primero saber qué se va a organizar y después buscar la información en el texto. Una sugerencia sería que si ya se conoce sobre el tema, entonces rápidamente vaya directo a la organización. Por ejemplo, en el caso de los géneros literarios, que es algo muy básico, muy sencillo, se puede organizar de forma muy rápida y nos evitamos en este caso, por ejemplo, la lectura del texto. O en todo caso, leemos o empleamos menos tiempo un poco como para comprobar que todo esté en orden. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Por ejemplo, nos dice, así tenemos que en el género lírico se encuentran aquellos textos que expresan emociones del autor, como la alegría y la oda. Por ejemplo, aquí menciona acerca de la alegría y la oda. Los textos encasillados en el género narrativo, aquí hay, por ejemplo, el nombre de otro género, se caracterizan por contar hechos, como el cuento y la novela. Aquí nos dice qué es lo que debe estar ubicado. Y el género dramático, aquí está el nombre de otro género, está destinado a ser representado ante los actores como la tragedia y la comedia. En ese sentido, por ejemplo, está la información ahí ubicada que debemos organizar. Cada uno comprende textos u obras caracterizados por tener rasgos comunes al género al que pertenecen. Como les decía, si se conoce la información que nos piden clasificarla, simplemente se va directo al cuadro donde se tiene que encasillar. En ese sentido, por ejemplo, nos correspondería ubicar rápidamente aquí los términos. Obviamente en el examen no les van a pedir escribir, pero sí sería bueno tener algo a la mano con que poder anotar rápido si es que no lo podemos hacer de forma mental. Por ejemplo, aquí está el término elegía. Y en ese caso correspondería pues a lo lírico. La elegía corresponde al género lírico y obviamente otra de las manifestaciones líricas sería la oda dentro de las opciones que aquí nos presentan, cuento dramático, lírica y oda. Esas palabras deben ir en estos casilleros. En el segundo casillero que está en blanco, bueno, el tercer casillero que está en blanco está en la segunda columna y está en la opción de narrativo. En ese sentido, por ejemplo, aquí corresponde dentro de lo narrativo está la novela y también debería estar cuento, como una de las expresiones del género narrativo, un subgénero.
Y por último, bueno, el término que nos queda o también el nombre de estas dos expresiones que la tragedia y la comedia, que es lo dramático, que nos decía en el texto que estaban pensadas siempre para ser representadas ante un público. Aquí, por ejemplo, algunos estudiantes se suelen confundir pensando que cualquiera de estos géneros, como el narrativo, son pensados o son creados para representarse ante un público. Hay que considerar que la estructura propia del drama es lo que permite la representación ante un público. Por lo tanto, el drama originalmente siempre es pensado para representarse ante un escenario. De hecho, la forma en cómo se origina la tragedia en la antigua Grecia y cómo se origina la comedia es para entretener al gran público en las famosas fiestas dionisíacas. Entonces, lo que tenemos aquí entre las opciones, por ejemplo, nos da que debemos relacionar número con letra, sería uno de 1D, 2B, 3A y 4C. Buscar, por ejemplo, estas opciones dentro de la clasificación. Y es así como nos da, por ejemplo, la siguiente información. Aquí la respuesta sería la segunda opción, 1D, 2B, 3A y 4C. Bueno, como les decía, en todo caso lo que corresponde aquí es organizar la información y si ya se conoce el tema sobre el cual se está hablando, pues deben ir directamente a organizarlo.